Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a empezar con la mesa de municipalismo. En primer lugar, me gustaría dar gracias a la Comisión Ejecutiva Federal por dejarme compartir con Fran y con Juan hablar de un tema tan importante como el municipalismo. Bajo mi punto de vista, el municipalismo es la máxima expresión de la política. Es la unión real que tenemos entre los ciudadanos y la política. Y tiene que ser un eje canalizador para que todas las demandas que tiene ahora mismo la ciudadanía puedan llegar hasta los gobiernos regionales y nacionales. Porque no nos vamos a engañar, cuando algún ciudadano tiene un problema, quien acude realmente es a su alcalde, su alcaldesa, su concejal o su concejala de referencia. Por lo que todo esto nos hace que sea la política más difícil de llevar a cabo. Toda la política hoy en día tiene que ser transparente, pero la política municipal tiene que ser la más transparente y la más ejemplar. Hace 8 años, por estas épocas más o menos, me propusieron que me presentase a la alcaldía de mi pueblo, un pueblo típico de Guadalajara. Podéis hacer una idea, un pueblo de menos de 50 habitantes, con una media de edad de unos 70 años, más o menos. Cuando me lo propusieron, yo tenía la ilusión y tenía el compromiso, como tenéis todos vosotros, y me preguntaba si realmente se iba a ser capaz de llevar a cabo esa misión. Lo tuve claro en el momento que me di cuenta que lo único que tenemos que hacer es escuchar a la gente. Escuchar a la gente, saber qué es lo que nos pide, para así nosotros poder darles una respuesta eficaz. Siempre os pasará a todos vosotros que la gente os dice, es que si todos los políticos fuesen como tú, y yo les digo, la verdad es que yo no soy ninguna excepción. El 90% de los alcaldes y alcaldesas de España, concejales y concejalas, no cobran un salario. Y la verdad es que la mayoría de las personas que militan en el Partido Socialista no son como yo, efectivamente. Son casi todos mejores que yo. No todos, pero casi todos son mejores que yo. Somos la única oportunidad que tiene la ciudadanía para darse cuenta que la política no es el caso Bárcenas. La política de verdad es el servicio público. Así que para todo ello tenemos hoy aquí a nuestros compañeros, a Fran y a Juan, para que nos expliquen un poco la experiencia desde el Gobierno y desde la oposición. Os lo voy a presentar. Francisco Valera González tiene 24 años, es abogado, actualmente es secretario de Formación de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha y es portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Higueruela. Y Juan Latorre tiene 27 años, es licenciado en Derecho y en la actualidad es el vicesecretario general de las Juventudes Socialistas de Jaén y desde ayer también es el alcalde de Arjona. Así que un aplauso. Os dejo con Fran. Bueno, pues gracias, compañeros, por darme la oportunidad de contaros un poquillo mi experiencia como concejal en la oposición. La verdad es que me sentía muy bien, porque digo, al lado de Sara y al lado de Juan, que son alcaldes, a ver si se me va pegando algo. Si no como alcalde, como concejal en el gobierno, que ya en la oposición, pues como sabéis, hace un poquillo de frío. Pues nada, yo soy concejal en el Ayuntamiento de Higueruela, un pueblo de 1.300 habitantes aquí en la provincia de Albacete, en Castilla-La Mancha, y un pueblo que vive prácticamente de la agricultura. Pero sí que además de la agricultura tenemos dos pilares que sostienen el empleo y un poco la economía municipal, y son dos pilares que han creado esos dos pilares por gobiernos socialistas, por inversión pública. Fue una residencia de ancianos que se construyó en el primer mandato de José María Barreda, en el que trabajan sobre todo mujeres, 70 mujeres de Higueruela, que eso en un pueblo de 1.300 habitantes es mucho, y sobre todo si tenemos en cuenta que las personas que más sufren el paro pues son las mujeres de edad de 35 a 55 años, y esa franja de población es la que trabaja en esa residencia, ¿no? Y aparte, el otro pilar económico del pueblo, además de la cooperativa del vino, la residencia de ancianos, es el sector eólico. Gracias a la inversión y gracias a las subvenciones que en su día se hicieron para promocionar la inserción de energías renovables, pues hoy en Higueruela, pues gracias a ello muchas familias tienen allí a sus hijos y disfrutan de unos servicios públicos de calidad. Pues nada, nosotros la oposición intentamos un poco enfocarla tanto desde la crítica, desde la dura crítica, pero a la vez siendo responsables a la hora de
de las propuestas. Y sobre todo creo que es importante el mantener la tensión, ¿no? Que quien nos está gobernando sepa que tiene alguien enfrente que está tanto para ayudarle, pero también para decirle lo que no está lo que está mal, ¿no? Creo que el tema de mantener la tensión es fundamental, el hecho de que sepan que alguien les está vigilando, ¿no? Por tanto, el trabajo es fundamental. Y la manera de organizarnos que tenemos, pues no es suficiente el hecho de estar en plenos, estar en comisiones, estar en los típicos órganos de gobierno de cualquier ayuntamiento, no. Hay que escarbar, ¿no? Hay que escarbar en el ayuntamiento y hay que escarbar en la calle. ¿Y a qué me refiero cuando os hablo de escarbar en el ayuntamiento? Pues estar muy pendiente de todo, de qué pasa en la vida municipal. Hablar con trabajadores, porque siempre tenemos trabajadores afines que nos cuentan un poco el día a día del ayuntamiento, y sobre todo estar al loro de expedientes, solicitando documentación, teniendo una buena relación con el secretario, que a fin de cuentas el secretario municipal es la mano por la que pasa cualquier documento y cualquier cosa trascendente pasa por sus manos, y sobre todo pues eso, teniendo buena relación y buena sintonía para que no se escape nada. Y ahí pues nosotros hemos utilizado muchos mecanismos, porque la verdad es que cuando uno está en oposición, pues todo cuesta el doble. El alcalde, cualquier concejal de gobierno tiene el acceso directo a cualquier dependencia municipal, y sobre todo si tenemos un alcalde o tenéis la mala suerte de tener un alcalde como tenemos en Higueruela, que parece que desprecia la democracia, pues a él lo de la oposición le gusta bastante poco, que le hagan oposición le gusta bastante poco. Y el acceso a documentos, pues prácticamente hasta que ya nos pusimos serios y un poco con la ley en la mano, pues estábamos vetados a la entrada de cualquier documento, ¿no? Y ahora lo que nos toca es hacer un escrito al ayuntamiento, especificar qué documento es el que queremos ver, por tanto esa sorpresa, esa capacidad de sorpresa de que no sepa por dónde le quieres meter mano, la tenemos perdida, ¿no? Y es a los 5 días cuando, sin contestarnos, se tiene por silencio administrativo y entonces entramos a los documentos. Como os digo, pues eso, estar muy pendiente del papeleo del ayuntamiento, el tema de facturas, controlar cualquier tipo de gasto, de ingreso, ¿no? Pues saber lo que está pasando. Todavía no hemos encontrado ningún viaje como al presidente de Extremadura, pero estamos ahí porque seguro que algo le podemos rascar. Y luego también importante el tema de escarbar en la calle. ¿A qué me refiero con escarbar en la calle? Pues no podemos decir yo solo soy concejal en el ayuntamiento y cuando salgo a la calle, cuando salgo con mis amigos soy Francisco Valera. No, eso en un pueblo de 1.300 habitantes eres concejal y eres tú mismo, pero no lo puedes separar, ¿no? Y sobre todo pues poniendo la oreja y dándole a la lengua. Y esa es la principal. La calle yo creo que es donde más ganamos en un pueblo de esas dimensiones, que al fin y al cabo en España pues nos movemos en esa franja de población. Pueblos pues de 1.000 a 5.000 habitantes, pues es los pueblos que más existe, ¿no? Y bueno, nosotros sobre todo hemos intentado, que creemos que es lo más útil, adelantarnos a cualquier acontecimiento. Si vemos que hay proyectos de mejorar las instalaciones deportivas, pues si se están consultando empresas sobre de qué manera hacerlo y demás, pues el alcalde la verdad es que en esto no tiene mucha pericia, y ahí sí que más de 2 veces le hemos cogido la delantera. Pues nos ha gustado siempre en estos temas adelantarnos. ¿Adelantarnos de qué manera? Como os decía, si se están viendo proyectos sobre instalaciones deportivas, pues irnos con los clubes deportivos, con las asociaciones que tocan el deporte, con las peñas de fútbol, a contarles qué es lo que ellos esperan del ayuntamiento, qué creen que sería lo mejor en ese ámbito. Y cuando se nos ha presentado la propuesta por parte del equipo de gobierno, nuestra propuesta, además de ser nuestra, era de más gente. Sobre todo creo que es muy importante el adelantarse. El que da primero siempre da 2 veces. Otro tema importante, tenerlo todo bien constatado, ¿no? Que se hable sobre algo firme, ¿no? En el pueblo pues siempre están los rumores, unos bien intencionados, otros no tanto, por tanto que nunca nos puedan pillar con la mentira. Podemos contar las cosas a medias, pero nunca podemos mentir. Cuando hacemos una crítica utilizamos un método que también nos va bastante bien, que es el hecho de elaborar un boletín informativo. Un boletín informativo que repartimos casa por casa, que pasan 6, 8 meses, no tenemos una distribución exacta de decir, fijarnos un plazo, que tenemos tiempo, que tenemos chicha suficiente, lo escribimos nosotros mismos, lo maquetamos, nos ayudan y lo distribuimos casa por casa. Muy útil, pero todo lo que se ponga en ese boletín, que sea verdad. Que no puedan decir que los socialistas nos han pillado
diciendo mentiras en papel? Esas ya las contaremos. Como me decía el compañero Julen, decía, oye, esto, decía, nosotros en Caudete siempre decimos una frase, esto no se puede poner en el boletín, pero sí lo podemos ir contando, ¿no? Pues eso, lo que pongamos en papel, que nunca nos puedan coger por ahí. Y una excepción importante, una particularidad que yo os quería contar del pueblo, es el tema, y por eso estamos muy limitados en hacer oposición. Asimilamos un pueblo de 1.300 habitantes y que vive sobre todo de la agricultura a un pueblo con pocos recursos, ¿no? La mayoría de los pueblos que vemos que tienen dificultad de pago pues son este tipo de municipios que en su día quisieron insertar los servicios públicos, pero hoy pues la ley presupuestaria de Montoro pues les ha hecho mucho daño, la estabilidad presupuestaria, que menos estabilidad se puede llamar de todo, nos ha hecho mucho daño, ¿no? Pues nosotros no tenemos ese caso, porque gracias a las energías renovables en Higueruela se ingresan todos los años 750.000 euros fijos. En un pueblo de 1.300 habitantes que te ingresen 750.000 euros, pues es prácticamente el presupuesto de la mayoría de los pueblos de la provincia de Albacete de esa dimensión o incluso un poquito más. Y este año además el alcalde ha tenido la suerte de que le ha tocado el gordo. Aún por un tema también ligado a las energías renovables, un pleito con Iberdrola, se nos han ingresado 1.700.000 euros, más los 750.000 euros ordinarios de cada año. Así que fijaros qué oposición se puede hacer frente a una persona que tiene las arcas llenas y que puede repartir caramelos día sí, día también. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya la oposición en negativo de los recortes ya no nos vale. No podemos hablar de los recortes, porque recortes no han existido, prácticamente. Los recortes estructurales de la Junta, pero en Higueruela prácticamente los servicios se han mantenido todos. Estamos muy limitados en ya no nos vale el discurso que tenemos en todos los sitios. En el tema municipal no nos sirve. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Hacer una oposición más en positivo. Decir a la gente qué queremos hacer con ese dinero. ¿Y cómo lo hicimos? Yo os digo, antes os he explicado la manera del boletín. El boletín pues tocas muchos temas y sobre todo el boletín lo hemos hecho en temas más de crítica. También alguna propuesta, nuestra idea del pueblo, pero con el tema particular este que os quiero contar del ingreso extraordinario de 1.700.000 euros para un pueblo de 1.300 habitantes que puede marcar, si se gestiona bien, los 30 próximos años de la vida del municipio, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos fue explicarle a la gente de dónde venía la gestión, que eso también era herencia recibida. La herencia recibida, que tanto la hemos oído, pues ese 1.700.000 euros es herencia socialista en Higueruela. Pero no nos quedamos ahí, porque no habría sido decir que era nuestro, que era gestión nuestra, no había sido suficiente. ¿Qué hemos dicho? Lo que queríamos hacer. Lo que pensábamos que se debía hacer con ese dinero. ¿Y cómo lo hicimos? Primeramente con una carta a cada vecino, repartida en mano, muy importante. Nosotros no buscamos a nadie que nos reparta nada. Directamente. Los mismos que la escribimos somos los que la repartimos. Y creo que el contacto ese hace incluso más que el contenido de la carta. Y después dejamos unos días para que la gente pudiera conocer lo que había en el contenido de la carta, en nuestras propuestas, y después ¿qué hicimos? Hicimos las asambleas abiertas, que yo me alegro mucho de que el partido a nivel federal las haga, pero es que nosotros en nuestro pueblo las llevamos haciendo mucho tiempo, y eso es lo que hicimos, una asamblea abierta en la que cualquier persona, había mucha gente que no nos iba a votar, que fue a ver, a escuchar, para luego hablar, y ahí estaban, y fue un éxito, porque la gente yo creo que lo que intenta es sentirse partícipe. Quizá antes nos acostumbrábamos más a delegar, a sentirnos representados, pero ahora a todos nos interesa un poco más participar. Tenemos la concepción, porque es así, de que el dinero público es de todos, de nosotros los primeros, no de quienes no gobiernan, y a la gente pues le vino genial el hecho de participar y aquello fue un éxito. También le pudimos meter ahí un buen gol. Y como os decía, un poco por ir resumiendo, mantener la tensión, que el alcalde nunca se sienta tranquilo, que sepa que tiene alguien que le vigila, que le controla, que propone y que trabaja, sobre todo que trabaja, que no puedan decir tampoco que los concejales de la oposición por estar en oposición no hacen nada. Creo que es importante que reivindiquemos la oposición, que a nadie nos gusta estar en oposición, porque cuando entramos, yo me acuerdo que en vísperas de presentarme decían, joder, pues yo voy a hacer esto, a mí que me gusta el deporte, las fiestas, me hubiera gustado llevar esas áreas, piensas, bueno, pues puedo reformar las instalaciones deportivas, lo podemos organizar de tal forma, me gustaría introducir cursos nuevos, creo que las fiestas se pueden dirigir de otra manera, para que a la vez que disfrutamos todos los bares del pueblo también puedan tener su trabajo y aprovechar el año. Pero claro, yo nunca pensé que iba a hacer en oposición.
porque nadie lo piensa. Nadie piensa qué voy a hacer en oposición, cómo le voy a hacer oposición al alcalde. Ninguno nos presentamos para perder, ¿no? Pues lo primero eso, reivindicar la oposición. La oposición es útil. La oposición es útil. Si nosotros no hubiéramos denunciado muchas cosas, esas cosas habrían terminado pasando. Si no nos llegamos a adelantar en muchos temas, esos temas al final habrían hecho lo que habrían querido. Por eso hay que decirle a la gente que los concejales que estamos en oposición no tenemos mucha facilidad de decisión porque no la tenemos, pero la presión también es útil. Y creo que debemos no de echarnos a dormir, porque el desánimo en la oposición muchas veces te lleva a relajarte, a decir, bueno, a mí no me han votado, le han dado a la mayoría a otros, que sean los que tienen la mayoría y el apoyo del pueblo los que gobiernen, los que trabajen y los que se lleven los disgustos, porque en política, pues desgraciadamente, nosotros no tenemos nada más que, ¿cuál es el sueldo de tu mes? Pues este mes 3 disgustos, el que viene a ver si fueran 2 o 3. ¿No? Pues eso, yo creo que dignificar la oposición, que es útil, y después en la actuación, como os decía, siempre con la verdad por delante, que no nos puedan decir que engañamos porque se pierde la credibilidad de lo que has hecho y la duda siempre va a estar encima de ti, y trabajar al día a día. Es un poco el resumen que yo os quería transmitir, y no sé si establecemos el turno de palabras, si queréis... ¿Qué primero? Vale. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Comisión Ejecutiva Federal de las Juventudes Socialistas de España, por supuesto también a las Juventudes Socialistas de esta tierra. Como bien ha dicho Sara, yo venía desempeñando el puesto de teniente de alcalde en el ayuntamiento de mi localidad hasta que ayer tomé posesión de la alcaldía de mi ciudad. Y la verdad es que hoy vengo aquí pletórico para contaros un poco cómo desarrollamos nosotros nuestra actividad política en el Ayuntamiento de Arjona, en la provincia de Jaén, que bueno, es un pueblo medio de nuestra provincia que tiene aproximadamente unos 6.000 habitantes. Mi provincia se compone de municipios de media aproximadamente entre 3.000 y 10.000 habitantes, por tanto somos el 7º o 8º pueblo en población de la provincia de Jaén. En mi ayuntamiento, en mi territorio, en Jaén, tenemos la suerte de que la mayoría de los municipios de nuestra provincia están gobernados por el PSOE, por el Partido Socialista, y por supuesto pues también tenemos al presidente de la Diputación Provincial, que también está gobernada por nosotros, y como todos sabéis pues la comunidad autónoma también. Entonces esto facilita muchísimo la gestión en los ayuntamientos, porque, como todos sabéis, la crisis económica afecta a todo el mundo, a todas las administraciones, especialmente a la administración local, pero si tiene de vez en cuando la ayuda de administraciones territoriales, como pueden ser la Junta de Andalucía en este caso, o la Diputación, pues eso sirve de muchísima ayuda. Yo, como bien sabéis, pues he venido a contar un poco y a transmitir la forma de hacer política, como digo, en mi ayuntamiento, con especial referencia a las políticas de juventud. ¿Por qué? Porque yo hasta el día de ayer, como digo, aparte de llevar prácticamente el ayuntamiento, pues he desempeñado mi labor como concejal de juventud en mi municipio, y en la última legislatura, que es justo cuando yo entré, de 2011, hemos hecho algunas políticas diferentes que se hacían con respecto a la anterior legislatura y diferentes en el contexto de toda la provincia, y que ahora tendré ocasión de contaros un poco por si alguno de vosotros y de vosotras os sirve de ayuda, porque estoy seguro que formaréis parte de las candidaturas y algunos seguro que seréis concejales o incluso alcaldes y alcaldesas. Hay 3 principios que yo tengo siempre en mi cabecera, en mi mente, que son de carácter general y que considero que deberían ser de aplicación diaria en los ayuntamientos. En primer lugar, la responsabilidad. Y me diréis, sí, esto es algo obvio, ser responsable en la gestión. Pero fijaros, en el ámbito municipal esto adquiere especial relevancia. ¿Y por qué lo digo? Digo porque entiendo que los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, debemos de gestionar en los ayuntamientos los servicios públicos básicos con calidad. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente se tiende, yo esto lo hablo siempre desde mi punto de vista, generalmente se tiende a hacer grandes proyectos, grandes obras, grandes planes de actuación, y yo creo, sinceramente, por la experiencia que llevo en estos 3 años y medio, que los vecinos y las vecinas, por lo menos en mi municipio, quieren que los servicios públicos básicos funcionen correctamente.
el alumbrado público, servicio de basura, servicio de deportes, que los colegios tengan calefacción, que los niños puedan ir perfectamente al colegio en transporte público, etcétera, etcétera. No son cosas que hay que tenerlas muy en cuenta y muy interiorizadas, porque cuando este tipo de cosas que parecen pequeñas fallan, el ciudadano se resiente y afecta a toda la política del ayuntamiento en general. Y esto lo digo como experiencia propia, porque para una persona que viene a hablar con nosotros en el ayuntamiento es más importante, ¿qué diría yo?, el que un día no pueda entrar en verano a la piscina que el que tenga el aserado de su puerta de su casa durante todo el año en mal estado, porque de eso se está acordando todo el año. Y cuando llegan las elecciones, pues uno sale de su casa, se lo encuentra y dice, esto no va bien. Por tanto, responsabilidad en el sentido de tener muy claro que tenemos que gestionar los servicios públicos fundamentales. Un segundo principio que también me parece muy importante y también muy obvio, el de proximidad y cercanía. Fijaros una cosa, en un pueblo de 6.000 habitantes como el mío, en el que uno entra en la dinámica todos los días de su ayuntamiento, rodeado de funcionarios, administrativos, trabajadores municipales, os puedo decir que nosotros aproximadamente todos los días tenemos trabajando a unas 100 personas, 120 personas, pues en esa tarea es muy difícil, o es muy fácil, perder el contacto con la gente, porque cuando uno está en la dinámica del trabajo, cuando entra un ciudadano por la puerta a verlo y a contarle su problema, pues a lo mejor uno está con el móvil pensando en qué es lo que tengo que hacer ahora cuando salga, y esto lo tenemos que tener muy claro y cuando estamos en el gobierno clarificar muy bien cuándo es nuestro tiempo para atender a la persona. Y ese tiempo para atender a la persona, desde mi punto de vista, son las 24 horas. Y cuando digo las 24 horas es que cuando un vecino nos para por la calle para preguntarnos cualquier problema que tenga, hay que tener en cuenta una cosa, que a ese vecino le cuesta mucho trabajo, muchísimo normalmente, parar en la calle a su alcalde o alcaldesa o concejal para contarle su problema. Por tanto, tenemos que tener la deferencia de parar lo que estemos haciendo, si naturalmente no es demasiado importante, y atenderlo como se merece, incluso en la calle, porque estamos para eso. Yo he visto a algunos alcaldes y algunos concejales que, no porque ellos lo quieran, pero sí por la dinámica del trabajo y por las prisas, pues en la calle vamos como muy rápido y no nos paramos a atender al ciudadano como se merece. Y esto para mí es muy importante. Y en tercer lugar, la transparencia. Yo hay una cosa que tengo interiorizada y es que no se deben hacer las cosas que no se puedan explicar. Es decir, tú cuando tomes decisiones en el ayuntamiento, siempre piensa que la decisión que tú tomas se la puedas explicar a cualquier persona que te lo pregunte, porque si no se puede hacer, plantéate el no hacer la decisión que ibas a tomar, porque después vendrán los problemas. Y esto, que puede parecer un principio básico, se aplica diariamente en todo lo que se hace en el ayuntamiento y la verdad es que da bastante buen resultado. En cuanto a las políticas de juventud que se desarrollan desde mi ayuntamiento, yo quería poner aquí algunos ejemplos. Es verdad que no tengo la suerte de contar con el 1.700.000 euros que tiene el alcalde de Fran, pues para dinero para hacer cosas, pero bueno, nosotros manejamos un presupuesto general en el ayuntamiento de aproximadamente unos 5,5 millones de euros. No es mucho dinero, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de ese dinero pues va para el pago de funcionarios, bienes, etcétera, ¿no? Pero cuando uno elabora el presupuesto, y especialmente este mensaje va dirigido a los que vayáis a ser concejales de juventud, hay que tener muy en cuenta que los alcaldes y alcaldesas nos tienen que escuchar a la hora de elaborar el presupuesto, porque si no corremos el riesgo de que cuando se hace el presupuesto solamente se tienen en cuenta obras, instalaciones, etcétera, y dejamos a un lado las políticas de juventud. Y creedme que son importantísimas porque desde el punto de vista electoral se van a obtener pues los réditos que el Partido Socialista se merece por parte de la juventud y, por supuesto, la gratificación de la gente joven de nuestros municipios, que ven cómo nos volcamos. Generalmente, actualmente, los jóvenes tenemos dos problemas, muchos más, algunos más, pero principalmente empleo y educación. Y los ayuntamientos, por lo menos en mi comunidad autónoma, no tenemos competencias ni en empleo ni en educación. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Respondemos a las demandas desde nuestro presupuesto municipal que plantean los jóvenes y las dificultades que tienen en estas dos materias, en empleo y en educación? Pues naturalmente que sí, hay que hacerlo. Hay algunos
algunos dirán que no, que como el ayuntamiento no tiene competencia, la administración local no tiene competencia en este sentido, pues que lo hagan otras administraciones. Pero yo creo que tenemos que ser coherentes, responsables con los que defendemos y aplicar medidas para la juventud que respondan a sus demandas. Y bien, como decía, en materia de educación, en Andalucía, en becas universitarias, por ejemplo, pues tenemos una comunidad autónoma que las tasas universitarias las han mantenido al mínimo, que los precios de los másteres los han mantenido al mínimo, pero, como sabéis, hay estudiantes universitarios que por no cumplir con los requisitos que marca el Ministerio, por ejemplo, de notas de corte hasta un 6,5 o un 5,5, si es de inicio, pues directamente se quedan sin beca. Por el despacho del ayuntamiento donde yo estoy, por la oficina donde yo estoy, han pasado más de 60 personas en mi municipio explicándome que no pueden ir a la universidad porque no cumplir ese requisito. ¿Y eso significa que sean estudiantes peores que otros? No. Eso significa que el Ministerio ha puesto una nota de corte y el resto, el que no llegue a esa nota, pues se queda fuera. ¿Qué hemos hecho desde el ayuntamiento? Hemos liberado un dinero, 14.000 euros concretamente, para aprobar becas de 500 euros para los alumnos que, teniendo buenos datos académicos también, porque un 5,5 también es un dato académico de aprobado, puedan acceder a estas becas. Y naturalmente, pues hemos sentido, entre comillas, el aplauso de esos jóvenes que pasaron por el despacho, plantearon un problema y el ayuntamiento le ha dado una solución. Esto es importante, que los problemas se conviertan en soluciones a través del ayuntamiento. Hay algunas cosas también en materia de educación que hacemos en mi ayuntamiento y que me gustaría contaros, y es, por ejemplo, el que los jóvenes universitarios, tanto los que están estudiando como los que han finalizado recientemente su estudio universitario, puedan hacer prácticas profesionales en los servicios del ayuntamiento durante el verano. A ese programa le hemos llamado mini becas. Los estudiantes reciben una beca de aproximadamente entre 200 y 300 euros y pueden desarrollar durante un mes, durante 60 horas, algunas prácticas profesionales. Eso les sirve a ellos para aprender y les sirve al ayuntamiento para prestar algunos servicios, especialmente para los diplomados en magisterio que hacen muchísimas actividades de ocio. Por supuesto, también en materia educativa pasamos y aprobamos medidas para todas las edades. Para los niños más pequeños, en verano el ayuntamiento aprueba una escuela de verano municipal con profesores que le dan clases de refuerzo, y todo esto me diréis, pues durante un verano, ¿cuánto les puede costar eso a los padres? Tan solo 15 euros. Los padres dejan a sus hijos por 15 euros en la escuela de verano con profesores formados, un servicio que presta el ayuntamiento para que puedan conciliar su vida, puedan seguir trabajando y los niños pues puedan hacer actividades de ocio, de diversión, pero también aprendiendo. Es importante que este tipo de servicios siempre se presten de forma económica, porque tenemos que tener en cuenta que las personas pudientes pues tienen la posibilidad de llevarlo a escuelas privadas. Nosotros naturalmente gobernamos para todos, pero especialmente para las personas más vulnerables, para las personas que menos renta tienen, ¿no? Y es importante tener esto en cuenta. Y por supuesto también nos acordamos, como decía anteriormente, no solamente de los estudiantes formados, becas para universitarios, etcétera, sino también de las personas jóvenes que en su momento, anterior a la crisis, se pusieron a trabajar, por H o por B han tenido que dejar su trabajo porque no hay, y se encuentran en la tesitura de no saber qué hacer, si seguir estudiando, si seguir buscando trabajo. Pues para esos estudiantes que no tienen cualificación, que están en el instituto ya mayores, pues también tenemos programas becados durante el verano, durante los meses también de otoño, para que puedan formarse en materias medioambientales. Es un programa novedoso que pusimos en marcha hace 2 años y que la verdad que está teniendo bastante éxito. En materia de empleo, ¿qué hacemos? Muy fácil, redistribuir el empleo que tenemos en materia de juventud. Nosotros tenemos en el Ayuntamiento de Arjona 3 puestos que exclusivamente lo ocupan jóvenes. Uno es el dinamizador de los centros Guadalinfo, centros de acceso público a Internet. Otro es el dinamizador del Centro Joven, que es una oficina que creamos para atender a los jóvenes menores de edad, un centro público donde pueden echar los fines de semana los menores, ¿vale? Para que intentar quitarlos pues del tema del botellón, etcétera. Y otro puesto que es una oficina joven, una oficina que está abierta durante toda la semana y que presta servicios de información a los jóvenes. ¿Quién ocupa esos puestos? Abrimos una bolsa de empleo con unos determinados requisitos y durante 2 o 3 meses cada joven ocupa ese puesto de trabajo. Antes eso solamente lo hacía uno durante mucho tiempo. Ahora ya
empezamos a redistribuir ese trabajo porque todos los jóvenes, entre comillas, consideramos que tienen derecho a probar esa experiencia y a tener ese empleo. Y ahora, en materia de empleo, algo que se está haciendo en la comunidad autónoma andaluza y que a los ayuntamientos nos está viniendo muy bien, es que se aprobó un plan de empleo joven, donde los ayuntamientos nos han ingresado un dinero para contratar tanto a jóvenes formados como no formados. Nosotros hemos presentado un proyecto y vamos a contratar de aquí hasta mayo a 105 jóvenes durante 2 meses para que puedan prestar servicios, desde licenciados hasta peones de obra, para que puedan prestar servicios en obras municipales, en el servicio de electricidad municipal, licenciados en Administración y Dirección de Empresas para el servicio de intervención, abogados para el servicio de secretaría, administrativo, etcétera. Esto es algo que verdaderamente nos beneficia mucho, como he dicho anteriormente, porque bueno, tenemos una administración autonómica que se cree las políticas de juventud y que piensa que es importante apostar por eso, ¿no? Y los ayuntamientos de toda Andalucía, los 700, 800 ayuntamientos que estamos en toda Andalucía, nos estamos beneficiando de esa medida y la verdad es que está viniendo muy, muy bien. Y para terminar, en materia de formación e información, nosotros multiplicamos durante todo el año los cursos de formación y las actividades formativas, especialmente en formación no reglada, es decir, en cursos que sirven pues para aprender a usar el Photoshop, por ejemplo, y que tienen mucha demanda entre los jóvenes, porque para formación reglada ya lo hacen a través de los institutos y de las universidades. Por tanto, durante todo el año multiplicamos los cursos de formación para que los jóvenes estén atendidos. Y apostamos también mucho, muy mucho, por el emprendimiento. Todos los años, por el mes de noviembre, por el mes de la juventud, celebramos una jornada de emprendimiento porque a nadie se nos escapa que actualmente el empleo público pues es el que es escaso. Y los jóvenes tenemos que apostar pues por autoemplearnos, crear nuestras propias empresas, crear nuestro propio negocio, y para eso lo que hacemos en esta jornada es traer a los gerentes, directores de recursos humanos de grandes empresas, como pueden ser Leroy Merlin, Decathlon, etcétera, ¿no? Vienen, nos cuentan qué es lo que exigen ellos para entrar a su empresa a trabajar, cómo funciona un poco el sistema de recoger pues, los currículum, entrevistas, etcétera, y la verdad que hay muchos jóvenes que ya han tenido la posibilidad de entrar en alguna de esas empresas, a lo mejor no en mi ciudad, en mi pueblo, porque es pequeño, pero sí en municipios de la comarca, ¿no? Y por último, información, siempre, transparencia y por supuesto la información, si es posible, de cara a cara y, por supuesto, en las redes sociales. En Facebook del Ayuntamiento tenemos una página especial para jóvenes donde se unen todos los jóvenes del municipio y siempre se le da cumplida cuenta de toda la información que sale en materia de juventud en el Ayuntamiento. Básicamente es esto lo que os quería contar, poneros algunos ejemplos de las políticas que nosotros llevamos a cabo en el Ayuntamiento. Y por mi parte nada más. Yo sí que espero ahora, Sara y Fran, pues que abramos un turno de debate y que nos contéis un poco, porque también he venido a enriquecerme de algunas de las cosas que nos contéis por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran y Juan, por vuestras exposiciones y por contarnos un poco vuestra experiencia. Y bueno, efectivamente vamos a empezar con un turno de palabras. Me parece que los micrófonos están por ahí, así que quien quiera pedir la palabra, todos a la vez, ¿no? Ahí, pásale, compañero. Hola, buenos días a todos. Solo preguntar por lo que creo que es la mayor problema que tenemos en los municipios ahora, que es la ley de sostenibilidad de las administraciones locales y a ver cómo se puede gestionar o cómo podemos recuperar competencias que esa ley nos quita a los ayuntamientos. Vale, muchas gracias. Pues, ¿quién empieza? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Fran? Gonzalo. Pues la verdad es que es un tema complicado. Y los compañeros que estamos en el gobierno, puedes imaginarte que tenemos al interventor municipal detrás de nosotros día sí y día no. En mi caso, yo tengo la suerte en el ayuntamiento que tanto el secretario general del ayuntamiento como el interventor, pues prácticamente son personas responsables que saben hacer su trabajo bien, en condiciones, y por tanto no ponen muchas trabas. Pero sí, si te sirve mi consejo, siempre, si es posible, sigamos los consejos de los técnicos en ese aspecto. Porque cuando uno está elaborando en el presupuesto, y yo ahora estoy elaborando el presupuesto para el año 2015,
cuando uno se reúne con el interventor y empieza a explicarle que si la ley de estabilidad, que si esto no te lo puedes gastar aquí, esto tal, el consejo que te doy es que vamos a intentar llevarnos bien con el interventor, vamos a darle la vuelta, en un sentido y en otro, nos estudiamos bien los presupuestos y vemos cómo podemos pues hacer cumplir ese tipo de cosas, porque muchas veces se da la paradoja de que uno plantea una inversión en el presupuesto y cuando uno prácticamente ya la da por segura y la ha vendido incluso fuera, llega el interventor y te dice, no, los 100.000 euros que tenías previsto gastarte aquí no se pueden gastar aquí porque tienen que ir a cubrir la deuda o a cubrir lo que sea, ¿no? Entonces es importante siempre tener una buena relación con los técnicos e intentar estudiarlo al máximo y que al final que todo salga bien. Aunque, amigo mío, hay veces que por mucho que uno lo intente, pues las cosas son imposibles, ¿no? Porque ya sabemos que tenemos un gobierno insensible completamente y que como, bueno, ellos muchas veces pues no tienen que gestionar este tipo de cosas, pues les da igual, o si lo gestionan algunos de sus compañeros que a algunos no están ni se les espera. Por tanto, yo lo que te digo es que eso, que muchas veces cuesta trabajo, pero hay que intentarlo. Esas son las normas que tenemos para todo el ayuntamiento y no hay otra posibilidad. Muchas gracias. Fran, si quieres añadir. Bueno, por esa parte yo creo que junto a la ley de estabilidad presupuestaria, otra ley, por poner otro ejemplo y que nos ilustremos un poquillo, es la ley de la reforma local, que también con el tema de las competencias también nos toca las narices, hablando en plata en muchas ocasiones, ¿no? Sabemos que, me reitero lo que decía Juan, la buena relación con el interventor es la que nos va a hacer pues ligar lo mejor posible esas leyes. En la ley esta que os comento de la reforma de la administración local, las competencias a los ayuntamientos están totalmente restringidas. ¿Qué nos toca? Que para prestar esas competencias exista un informe del Ministerio a propuesta del propio ayuntamiento. El propio ayuntamiento presenta un proyecto al Ministerio solicitándole que informe sobre la cuestión, donde tiene que hablar de las condiciones económicas, de lo que se pretende prestar, y el Ministerio, yo creo que a veces incluso con más criterios políticos que técnicos informa de una manera u otra, porque en un tema de empleo, sí, bueno, un tema de empleo relacionado también un poco con la sanidad, un poco bastante, querían contratar en el Ayuntamiento de Digueruela a un auxiliar administrativo para que no fuera la enfermera quien hacía de oficinista, de auxiliar administrativo, ¿no? ¿Y qué pasa? Claro, en tema de empleo, a esa escala relacionada con sanidad, el Ayuntamiento no tiene competencias. En el equipo de gobierno no se había percatado de la situación, entre otras cosas porque su relación con el secretario no es muy buena y siempre hacen las cosas un poquillo a la espalda, ¿no? Fue nosotros, los socialistas, en la comisión de turno los que le dijimos, oye, pues esta competencia se sale de nuestro ámbito. ¿Y qué pasó? Que a los 2 días el informe ya estaba aquí. Por eso es lo que os decía, que muchas veces esta ley, pues sí, son muy rigurosas, pretenden tener un rigor espectacular, pero al fin y al cabo todos son criterios políticos. Estoy de acuerdo estoy completamente seguro de que la ley presupuestaria no se cumple igual en los ayuntamientos del Partido Popular que en los ayuntamientos socialistas, con las mismas restricciones. Un pequeño ejemplo muy claro, y lo he dicho antes. En materia de empleo y educación, los municipios casi no tenemos competencia. Lo que he contado antes, si tuviésemos unos técnicos que aplicasen esto a rajatabla, sin interpretarlo y, como digo, de forma muy dura, esto que he dicho antes no se podría llevar a cabo. Porque un informe dice que el ayuntamiento no tiene competencia y por mucho que diga el alcalde, no hay nada que hacer. Por eso digo que la relación es importante que se mantenga de forma fluida y bien. Yo solo puedo añadir que las personas que plasman estas leyes en papel están muy poquito acostumbradas a ver a las personas a la cara todos los días, totalmente. Porque si no, no cabría en ninguna cabeza. Siguiente que quiera intervenir. Pues el compañero por aquí. ¿Hay algún concejal o alcalde aquí sentado? Sí, imagino que sí. Bien, buenas tardes. Ante todo, darle las gracias a Francisco y a Juan por trasladarnos su experiencia. Me llamo Adrián, soy coportavoz del grupo municipal de mi pueblo, de Bullillos, de Huelva, y la verdad es que me siento muy identificado con Francisco, porque lo que quería era corroborar todo lo que ha dicho, que es cierto, que hay que tener buena relación con los técnicos municipales, tanto los secretarios e interventores. La verdad es que ayer precisamente propiciamos la ruptura del pacto entre Independiente y Partido Popular en mi pueblo, porque destapamos una trama de corrupción, digamos, todavía
supuesta corrupción, estos señores del PP, pues resulta que se han llevado comisiones por contratar con amigos los seguros de los vehículos municipales, aparte de la recogida del cartón y demás. Pero bueno, ya veremos lo que pasa aquí en adelante. Y la verdad es que me llevó muy bien aprendida la lección de Juan, pues estoy seguro que en 24 de mayo de 2015 recuperaremos la alcaldía. Lo que sí querría decir es que, vamos a ver, el plan de empleo joven de la Junta de Andalucía está matando a los pueblos en oposición. ¿Por qué? Porque yo, entendiendo la buena fe de la Junta de Andalucía, ¿vale? Pues esa buena fe no la están llevando a cabo los partidos distintos al Partido Socialista. Por ejemplo, en mi pueblo, un pueblo que tenía posibilidad de contratar a 210 jóvenes, han contratado solamente a 34. Un pueblo de 14.500 habitantes. Entonces, los 34, pues podéis imaginar quién ha sido los elegidos. Pues todos afines a ellos y con un contrato de 6 meses, cuando lo que defendíamos era de que fueran contratados el máximo número posible de personas, que eran esos 210, bien con un contrato de un mes a jornada completa o 2 meses a media jornada. Entonces, esto los pueblos en oposición nos está matando. Pero bueno, la verdad es que entiendo la buena fe de la Junta de Andalucía en este caso y no sé la opinión que vosotros tendréis al respecto. Adrián, has dicho, ¿verdad? Adrián, yo no comparto contigo lo de que cuando una administración pública, esta vez la Junta de Andalucía, aprueba ayudas para los ayuntamientos, a nosotros, a las personas que tocan estar en la oposición, nos mate, como tú decías, ¿no? Porque, fíjate, hay casos y casos. Hay municipios en los que hemos gobernado, en los que durante un tiempo se aprobó el plan E, obras por un tubo, el plan Proteja, que tú sabes muy bien, que aprobó también de obras de la Junta de Andalucía, y cuando se han celebrado las elecciones hemos perdido. Y hemos tenido la ayuda de otras administraciones. Por tanto, eso hay que darle la vuelta, desde mi punto de vista. ¿Cómo se le da la vuelta? Si en tu municipio tenían derecho 200 jóvenes y solamente han contratado a 33, tienes a 170 o a 160 y pico contra 33. Entonces, tendremos que entiendo yo que desde la agrupación local o desde el equipo de los portavoces, etcétera, grupo de concejales del PSOE, pues dar información al resto de jóvenes que se han quedado fuera, con carteles, si me apura, explícitos, explicando por qué se han quedado fuera. ¿Usted sabía en un botellón, joven, sabías que podía haber sido contratado por tu ayuntamiento con ayuda de la Junta de Andalucía, en total 200 personas, y te has quedado fuera? ¿Lo sabías? No sé, yo entiendo muchas veces que en este sentido, para explicar las cosas, hay que ser lo más claro posible y que la gente lo entienda a la primera. Por tanto, creo que efectivamente, no conozco muy bien el caso, pero el que aprobar medidas que beneficien a municipios donde estamos en la oposición, pues también nos viene bien a nosotros si sabemos usarla y sabemos usarla a nuestro favor, ¿no? Por tanto, hombre, yo soy perfectamente consciente y yo invito a que lo hagáis, a que seáis contundentes en ese sentido y que sobre todo aprovechéis esa medida, ¿vale? Bueno, yo un poco por la otra parte de la intervención que nos decías, que es lo que os va a llevar al gobierno, al posible gobierno, el hecho de la corrupción. Mira, nosotros ahí en Higueruela tuvimos en tema que el concejal que se encarga del arreglo de los caminos rurales, pues eso se realiza con máquinas públicas de una mancomunidad de municipios. Y resulta que este señor pues es un auténtico terrateniente, pero terrateniente con todas las letras y en mayúsculas, que tiene una bodega particular, ¿no? Y utilizó las máquinas públicas para el uso personal y para el uso privado ahí en su bodega. Y nosotros nos metimos con él a saco por el juzgado. Y yo creo que ahí en el tema de la corrupción está claro que lo que yo te cuento es a menor escala. Creo que debemos de diferenciar el rendimiento político que le podemos sacar del rendimiento judicial. El rendimiento político lo tenemos hecho. Contando eso, lo tenemos hecho. El rendimiento judicial ya no depende de nosotros. No sabemos lo que va a decidir un juez. No sabemos lo que le van a contar ellos al juez y si va a pasar el juez por el aro que nosotros pretendemos que pase. Por tanto, también os recomiendo en ese tema que valoréis el rendimiento político que le podéis sacar y el judicial, porque muchas veces cuando tenemos el rendimiento político conseguido, luego un juez no nos da la razón y lo político al final se convierte, la gente lo entiende como una mentira, y es lo que os decía antes en mi intervención, en cuanto a la mentira o la duda de la mentira cae sobre nosotros, la credibilidad se pierde.
Yo os quería decir que, bueno, vosotros no sabéis la suerte que tenéis de tener una junta gobernada por el Partido Socialista. Yo llevo gobernando 7 años y pico, los primeros 4 años con José María Barreda de presidente y estos 3 últimos con María Dolores de Cospedal, y no sabéis lo que es que cada día sientas que la presidenta de tu comunidad quiere aniquilar tu pueblo y los pueblos de alrededor. Pues la verdad es que es muy duro, así que disfrutarlo y cuidarlo mucho. Sí, cuidarlo. Yo espero que también lo recuperemos dentro de poco. El siguiente que quiera tomar palabra. ¿Hay algún concejal o alcalde? Sí, yo creo que tiene que haber unos cuantos. Castilla-La Mancha y... Cuente un poco. Sí. Dos cosas. Un poco, yo creo que el mayor problema que están teniendo los ayuntamientos es el no poder suplir las bajas o las jubilaciones que están teniendo y tener que externalizar esos servicios. Yo creo que eso de cara a la galería está quedando muy mal. O sea, tenemos que tener que externalizar. Por ejemplo, en mi municipio hablo del electricista. Hemos tenido que externalizar el servicio porque el electricista está jubilado y se ha tenido que externalizar porque no puedes hacer esa contratación. Y eso pasa, pues mucha gente que queda hace muchos años que se ha tenido que externalizar. Y por otra parte, en Canarias lo que se está haciendo con los convenios es que se contrata a la gente por informe social. Los servicios sociales están haciendo informes sociales y a la gente que no tiene prestaciones o que la prestación que tiene es la ayuda familiar o tiene unos recursos muy bajos es la que está entrando a los convenios, indiscriminadamente, porque yo creo que cuando gobernamos al final damos para todos lo que nos hace el resto con nosotros. Cada vez que gobiernan otros partidos, para lo suyo, reparten este ayuntamiento más, en este ayuntamiento menos, y nosotros somos tan tontos que lo que decías tú, es decir, la Junta de Andalucía saca un convenio, imagino lo que será para jóvenes, y sin embargo se lo da para todo el mundo. No, por decirlo de alguna manera, no hay un concurso, no para todo el mundo por el número, imagino, de habitantes que tenga cada municipio. Sin embargo, nosotros, cuando nos toca gobernar en un municipio y están gobernando otros, no recibimos nada. Y bueno, un poco eso, sobre todo lo de las contrataciones, que yo creo que lo de externalizar los servicios nos está haciendo mucho daño. Yo estoy en contra de la externalización de los servicios públicos, totalmente en contra. ¿Y cómo solventamos esto? En mi ayuntamiento, cuando alguien se jubila, un funcionario público, un personal laboral, naturalmente, pues como la tasa de reposición es tan baja, pues muchas veces no cumples con los requisitos y no puedes convocar plazas. ¿Qué hacemos? Convocamos unas bolsas de empleo pública y contrata el ayuntamiento de bolsa municipal. Liberamos un dinero en el presupuesto pues para destinarlo a empleo de laboral eventual, y abrimos una bolsa pública a principio de año, donde se ponen unos requisitos, ya le estás dando publicidad, transparencia, donde esas personas, pues una vez que llegan al ayuntamiento, pues presentan sus requisitos, currículum, etcétera, y una vez que se ha hecho esto, pues una comisión compuesta pues técnicos municipales, servicios sociales, incluso los partidos de la oposición, ven con claridad a la persona que se está contratando. ¿Durante cuánto? Un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, el tiempo que haga falta. Así lo que hacemos es que en ningún momento, por lo menos nadie nos ha planteado el recurrir esa bolsa, porque se hace con total transparencia. Y en parte están cumpliendo con lo que marca la ley, pues para acceder al empleo público. Y si encima es eventual, pues bueno, durante un tiempo puedes tener esa persona ahí contratada, supliendo al jardinero, supliendo al electricista, supliendo al maestro de obra, y contratando directamente por el ayuntamiento. No hace falta que una empresa preste ese servicio, porque la verdad es que cuando ya las empresas prestan ese tipo de servicios, muchas veces se nos escapan muchas cosas, y a mí, desde mi punto de vista, me gusta esos servicios públicos básicos, me gusta tenerlos controlados desde el primer momento. Eso es la forma que nosotros tenemos de hacer ese tipo de contratos en vez de externalizarlo. Hombre, aquí también yo creo que debemos diferenciar un poco en los municipios, en la población de cada municipio, porque por ejemplo en un municipio de 1000 habitantes pues es complicado tener un electricista municipal, un encargado de las aguas o fontanero municipal y tenerlo todo municipal, ¿no? A mí yo, claro que si en el momento que hay disponibilidad presupuestaria, pues estoy de acuerdo con vosotros, trabajadores municipales que dependen directamente del ayuntamiento y que diriges y organizas bajo tu criterio. Pero claro, nosotros en un pueblo aquí de estas dimensiones, cuando hemos gobernado, ¿qué hemos hecho? Intentar que esos servicios no se concentren. También es un poco nacionalista la postura que yo voy a exponer. ¿Por qué?
porque hemos intentado que esos servicios, que esa electricidad o esa revisión del tema de la calefacción del ayuntamiento, de los colegios, que se quedara en autónomos del pueblo, ¿no? Es una manera que no es nuestra ideología de tenerlo todo público porque lo externalizas, pero poder sacarle el rédito electoral que puedes tener dejando el trabajo y la riqueza en tu pueblo. Y por otra parte, yo creo que tenía intención de comentarlo en la intervención inicial, es el tema de cómo tratamos al personal del ayuntamiento. Yo creo que tanto como si estamos en oposición como en gobierno, creo que lo más responsable es tener la misma postura, ¿no? Sabemos que el personal funcionario pues tiene un estatuto y unos derechos y unos convenios dentro de los ayuntamientos que no es el mismo convenio o el mismo trato con igualdad que un obrero de una empresa. Está claro que el funcionario tiene mucho más derechos. Y nosotros que intentamos en oposición ponernos y tener empatía con el gobierno en estos casos sí, y estar un poco en la responsabilidad, porque lo que nosotros no queremos es que lo que hoy propongamos para los funcionarios, con todas las ventajas, probablemente con todas las palmaditas en la espalda que nos darían, lo que no queremos es que el día de mañana, porque aspiramos a gobernar, se nos vuelva en contra. Y yo creo que el tema del personal es un tema muy delicado que hay que tratar con mucha responsabilidad tanto en gobierno como en oposición. En mi caso, el personal funcionario y el personal laboral, tanto fijo como eventual, se rigen por el mismo convenio y eso lo cambiamos nosotros. Antes había dos convenios diferentes, uno para los funcionarios que tenían unos determinados derechos y otros para el personal. Había como dos clases, ¿no? Nosotros llegamos y dijimos igualdad para todos, mismo convenio para todos y por tanto los mismos derechos para todo el mundo, ¿vale? ¿Alguna palabra más? Pues primero por allí y luego tú, ¿vale? Ahí es primero. Buenas. Bueno, mi pregunta va dirigida principalmente hacia Juan. Yo parto del planteamiento personal de que las administraciones públicas no pueden ser la principal fuente de empleo de una economía porque es insostenible desde el punto de vista económico y también social. Mi pregunta es si no sería mejor que los esfuerzos presupuestarios que van destinados a la creación de empleo desde el ayuntamiento, no sería mejor si fuesen destinados a otras medidas en lugar de a dar empleo directamente, es decir, a otras medidas como creación de viveros de empresas, celebración de convenios con pymes o favorecer instituciones que creen empleo que aseguran un empleo a largo plazo y no como el empleo que se están creando desde los ayuntamientos, que bueno, son 2-3 meses, pero una vez que se acaba eso, no hay más. En mi intervención no he tocado nada de ese tema en materia de el dinero que invierte el ayuntamiento en indirectamente crear empleo, pero ya que lo preguntas, pues me gustaría intervenir en ese sentido, ¿no? Desde el ayuntamiento que yo presido, pues naturalmente, claro que sí que apostamos por el empleo de calidad. Lo que pasa es que se da una paradoja, es que nosotros tenemos que dar respuesta a las necesidades inmediatas en un determinado momento, pero también tenemos previsto en los presupuestos todos los años determinadas ayudas que sirven, pues, como digo, pues para crear empleo indirecto. Por ejemplo, nosotros todos los años aprobamos ayudas para jóvenes autónomos. Los jóvenes que se dan de alta como autónomos reciben todos los años una ayuda aproximadamente entre 500 y 1.000 euros, pues para que puedan a fondo perdido, pues para que puedan montar su empresa y demás, ¿no? También tenemos a disposición de las empresas ofrecimiento por parte del ayuntamiento de un vivero de empresas con oficinas, con una pequeña nave industrial que tenemos a disposición de los empresarios. Concretamente en Arjona tenemos dos naves ocupadas por empresarios públicas y una que está todavía por ocupar, porque todavía no hemos encontrado ninguna empresa que quiera venir a montar allí, ¿no? Y por la parte que quería intervenir también, en el sentido de los esfuerzos que hace el ayuntamiento como dinamizador económico y social del municipio, decirte que el alcalde anterior como yo solemos tener bastantes contactos con diferentes empresarios, pues para intentar que se cree empleo de calidad. Cuando un ayuntamiento, por ponerte un ejemplo, mi ayuntamiento en este caso, firma un convenio o hace la concesión de un servicio público a una empresa,
pues naturalmente en ese sentido, cuando la empresa contrata a las personas del municipio, porque nosotros ponemos que se contraten a personas del municipio, pues se están creando empleo de calidad. Por ejemplo, en 2 sectores en mi municipio que son muy importantes, en la residencia de ancianos y en una residencia que tenemos de personas discapacitadas. Cuando el ayuntamiento concede esos servicios públicos y la empresa a la que se le presta, a la que se le otorga ese servicio está contratando a personal, pues está contratando personal durante más tiempo, de forma indefinida. Eso es una forma en la que el ayuntamiento indirectamente crea empleo, ¿no? Crea empleo estable. Pero en general, aparte de las medidas que te he contado y que naturalmente son importantes, nosotros en los tiempos en los que estamos tiramos un poquito más hacia la resolución de los problemas inmediatos que a la creación de empleo estable. ¿Por qué? Porque, como tú bien has dicho, los ayuntamientos, a no ser que sea a través de una oposición, no pueden crear empleo estable, pero sí es verdad que en los presupuestos se puede meter una serie de medidas para hacerlo. Aunque en la situación actualmente de mi pueblo, un pueblo que no lo he dicho anteriormente, pero es eminentemente agrícola, vivimos del olivar prácticamente, del sector de agroalimentario en cierta forma y también de la carpintería, pues es complicado, aparte de ayudar a los sectores que yo te he dicho anteriormente. Aunque también te digo que tengo especial interés en dinamizar esto. De hecho, ya estamos trabajando en materia turística, en crear la situación económica para que se puedan crear empresas de turismo, de explotación turística, hostelería, etcétera, en el municipio precisamente para crear ese empleo de calidad. Aunque te digo que desde un ayuntamiento es muy complicado, porque cuando un alcalde se ofrece a una empresa para montar en su municipio, la empresa, pues bueno, te puede decir, pues mira, usted a mí me cede el suelo y yo construyo aquí la empresa, pero muchas veces también necesitan de la ayuda de otras administraciones porque son empresas normalmente grandes que necesitan bastante dinero pues para montar en tu municipio y crear empleo allí, ¿vale? Bueno, yo ahí por apuntar una cosa, que por ahondar un poquillo más en lo que has comentado, Juan, creo que hay que diferenciar 2 formas de empleo o de emplear. El empleo que se tiene que crear con urgencia, el empleo de rescate, porque la crisis ha llevado a muchas familias a estar pues en la pobreza o al borde de ella, y ahí no nos vale crear un brivero de empresas o subvencionar que se hagan autónomos. Ahí hace falta un trabajo directamente, que sean los técnicos de servicios sociales quienes evalúen las condiciones que hagan entrar a esos planes de empleo. Que es cierto que puede ser, a mí los concejales del Partido Popular en Igarura lo usan mucho, decir que los planes de empleo son pan para hoy y hambre para mañana. A mí no me gusta oír eso. En realidad puede que en el fondo es cierto, son 3 meses, pero son 3 meses que te hacen trabajar durante esos 3 meses y después probablemente generar una prestación de desempleo. A ese tipo de población que está en urgencia, que está a falta de recursos, solo les cabe esa posibilidad para trabajar, a no ser que una empresa se interese por ellos, una empresa privada, pero la posibilidad de emprender no está en su disponibilidad económica. Por tanto, eso yo creo que es compatible y además es necesario buscar el empleo directo, el empleo de rescate, porque ahora es más necesario que nunca, y luego el fomento del empleo indirecto pues a través de líneas de subvenciones, de viveros de empresas y demás. Pero creo que el empleo directo, sobre todo para el tema de la urgencia y el rescate de las familias, aunque no sea algo estable y duradero en el tiempo, creo que nosotros como socialistas nunca lo podemos abandonar. Claro, porque teóricamente uno puede entender que eso no tiene sentido, pero cuando alguien llega a tu municipio, un ciudadano, y te dice necesito que me saques 2 meses a trabajar, esto a mí me soluciona el resto del año, porque yo 2 meses que salgo en el ayuntamiento, más la campaña, por ejemplo, de la aceituna en mi provincia, más un trabajo que tengo yo, que una empresa de construcción me lleva tal, me soluciona todo el año. Y cuando eso te lo dice una persona que tiene hijos a su cargo, que su mujer o su marido no trabajan y que necesitan el empleo directo, inmediato, dinero para salir adelante, pues uno tiene que ser consciente y sensible y aprobar medidas de este tipo, como yo decía, pues para que esas personas puedan seguir adelante. Porque no, a esas personas, disculpad, no se le puede decir, no, es que nosotros necesitamos crear siempre empleo de calidad, y te van a decir, vale, pero yo mañana no tengo para ir a comprar al supermercado. Entonces ya te descoloca un poco y tenemos que apoyar en ese sentido a este tipo de personas, que son muchas. Y cada vez más, por desgracia. Cada vez más. ¿No? Vale, pues entonces pasamos al compañero de Ayetos. Vale, perfecto. Sí, bueno, soy Julen de Caudete.
Y nada, sí que quería ahondar un poco en lo que habéis dicho al final. Soy concejal de oposición y en mi ayuntamiento también los concejales del PP decían que los planes de empleo son pan para hoy y hambre para mañana. Pues bien, creo que es un error que nosotros mismos digamos eso, porque está claro que el trabajo dignifica al hombre y no vamos a dar a nadie limosna, pero es que el pan para hoy hay mucha gente que no lo tiene y sí que es necesario que estos planes de empleo se lleven a cabo. Y con respecto a lo que ha dicho Fran al principio sobre que no debemos perder la tensión, pues bien, en Caudete, por ejemplo, supongo que más de uno habrá visto en televisión a mi alcalde, a José Miguel Moyá, enfrentarse a las marchas de la dignidad, llamándoles fascistas y rojos de mierda, salir en todas las televisiones y reafirmarse en lo dicho. Dices, Fran, que no hay que perder la tensión. En los plenos de mi pueblo, tranquilo, que la tensión es latente y eso es lo que quería realmente preguntaros. ¿Cómo, o si puede llegar a ser contraproducente el no perder la tensión, que es lo que me pasa a mí, por ejemplo, en mi ayuntamiento? Bueno, yo creo que Julen ha entendido el tema de la tensión, como me conoce bien, creo que ha entendido el tema de la tensión, ¿no? Yo con el tema de la tensión me refería no al hecho de tensionar el ambiente, de crispar el ambiente, pero sí de seguir una línea de trabajo uniforme, de que si no estamos con una propuesta, estamos con una crítica, pero que siempre tengamos algo en mente, que no digamos no hay nada, no hay temas. A esa tensión me refiero, a la tensión del trabajo diario y de la respuesta inmediata o de la propuesta anticipada, ¿no? Con la crispación, desde luego, que no nos viene bien, y conozco personalmente porque está cerca Caudete de donde yo estoy, y es un auténtico impresentable, ¿no? Y lidiar con una persona así, pues sobre todo a los que tenemos el temperamento un poco complicado, pues se haría difícil, ¿no? Ante eso creo que la tensión, que se la guarde para él, que le suba todo lo que pueda y un poco más, y tú, Julen, pues paciencia y buenas formas. ¿Alguna otra palabra? Hola, buenos días. Soy Álvaro de Toledo. Estoy aquí. Cuando pides reparos de intervención y no tienes una respuesta, ¿qué medidas legales puedes emprender contra el alcalde de ese municipio? No lo he entendido No bien. lo entendía, No te hemos entendido bien. Cuando pides reparos de intervención a un ayuntamiento. Cuando el interventor hace un reparo. No. Cuando un grupo municipal hace reparos de intervención. O sea, pide explicaciones por cualquier gasto. Sí. Y no tienes una respuesta, ¿qué medidas puedes llevar a cabo contra ese alcalde? Hombre, te están vulnerando un derecho que yo creo que incluso es un derecho fundamental. No me lo hagáis seguro ahora mismo, pero vamos, ahí en la provincia de Albacete concretamente hemos preparado más de un escrito en ese tema de alcaldes que rechazaban, vamos, que no dejaban a la oposición ni consultar facturas ni atender los expedientes. Y vamos, el derecho lo tienes, y en el juzgado el que vaya con eso lo tiene ganado asegurado. Lo que pasa es que el tiempo que tardemos en solucionarlo ya es otra cosa, pero vamos, eso es una cacicada, le podemos llamar en toda regla, pero que sucede a menudo, desgraciadamente. Y a mí lo que más me llama la atención es que, sobre todo los casos que se han dado en Albacete, no son en alcaldes del Partido Popular que llevan 20 años gobernando, sino en alcaldes del Partido Popular que acaban de entrar. Porque ya os digo, nosotros en Iguerula al principio, hasta que le amenazamos o no presentamos el escrito en el juzgado, pero se lo presentamos a él, esto es lo que vamos a presentar, a partir de ahí han accedido. Está claro que el que está en el gobierno te puede cerrar muchas puertas, pero vamos, que el derecho a la información lo tenemos. Y los concejales todavía un poco más, porque quizá un ciudadano, el derecho a la información o el acceso a los expedientes no es el mismo que el de un concejal de la corporación que el de un ciudadano. Un ciudadano siempre tiene que alegar un interés real para entrar en un expediente en el que no es parte. Hay que ser muy, en ese sentido hay que ser muy pesado con el equipo de gobierno. Si gobierna el Partido Popular, Izquierda Unida o quien gobierne. Nos deniegan el derecho a la información, pues continuamente presentando documentación, una semana, otra, y esto se va acumulando en una carpeta, y cuando se tenga que llevar al juzgado, pues en vez de presentar 3 folios, son 500 peticiones de información denegadas. Eso se amplifica y a lo mejor puede tener resultados. Y para que a nosotros no nos pase eso cuando estamos en el gobierno, para dar información, porque he dicho antes que hay que ser transparente,
no hay que tener miedo a dar información. Pues muy fácil, nosotros por ejemplo en cada pleno ordinario damos cuenta de los decretos que el alcalde firma de pagos de todas las facturas, un decreto donde pone qué es lo que se paga y cuánto se paga. Y los concejales en la oposición preguntan al equipo de gobierno en el mismo pleno, no por escrito, sino en el mismo momento: señor concejal de Juventud, usted ha pagado 300 euros de este curso, explíqueme en qué ha consistido. Y naturalmente, como uno sabe de su gestión, habrá cosas que no, porque son de bienes y demás, ¿no?, de bienes corrientes, pero en general uno sabe, contesta, transparencia, y no tiene el problema de que continuamente, en el caso de que estemos en el gobierno, la oposición esté continuamente metiendo escritos. En nuestro caso, en 4 años que llevamos gobernando, o 3 años y medio, en este caso, esta última legislatura, solamente han pedido información una vez, solo una vez. Y espero que no pidan, porque nosotros normalmente pues somos transparentes y damos cumplida cuenta de todo lo que hacemos. ¿Alguna palabra? Bueno, pues apúntame. Mira, de antes se me ha quedado un poco en el tintero en mi intervención inicial. Yo creo que es muy importante que el mensaje, cuando llegue abajo al pueblo, lo municipalicemos lo máximo posible. Estamos viendo que desde Juventudes Federales salen campañas muy buenas, desde las regionales también, las propias que creamos en las locales, las mociones que presentamos en el ayuntamiento, en el pleno, en tema de educación, de servicios sociales. La gente, al fin y al cabo, si lo plasmamos a nivel nacional o a nivel regional, puede sonar un poco a hacer política, que los ciudadanos del pueblo no se ven directamente afectados. Os pongo un ejemplo. Nosotros en Higueruela presentamos una moción de educación cuando todo el tema del recorte de las becas, de los requisitos que se habían puesto, que son más restrictivos. ¿Y qué hicimos para que no quedara como la misma denuncia que se hace desde Madrid, desde la sede del partido en Madrid? Teníamos los datos, porque cuando nosotros llega el tema de solicitar la beca, nos encargamos de ayudarle a quien tiene alguna duda, o aunque no tiene alguna duda siempre estamos encima, y teníamos como una pequeña base de datos, o teníamos el control de que podían ser 20, 25 becarios los que podían optar a una beca. ¿Y qué hicimos? En esa misma moción, municipalizarlo y reducirlo a lo local. Y creo que ese tema, para cualquier cosa, es que le sacamos el rendimiento nacional y a la vez no lo llevamos a nuestro terreno. Oye, es que en Higueruela los recortes del ministro de Educación han hecho que 25 personas puedan quedarse sin su beca. La gente lo siente como más real, como más cercano, y a la vez a nosotros nos es mucho más útil. Creo que el hecho de bajarlo lo máximo posible y de por analogía al pueblo, que la gente sienta que es algo que le toca. Cuando hablamos de servicios sociales públicos, al final la abuela que siente, la abuela de Higueruela que siente, oye, pues usted, pues que el médico que antes venía mañana y tarde ahora solo va a venir por las mañanas. Hablarlo y reducirlo sobre todo al municipio, a lo concreto y a lo claro. Muchas gracias. ¿Alguna palabra? 3, 2... Bueno, pues hasta aquí llegamos. Dar las gracias a Fran y a Juan por contarnos vuestra experiencia. Animaros, ahora que estamos en tiempos de primarias, en tiempos de listas, a todos vosotros, no tengáis miedo. La política municipal es muy bonita, es muy sufrida, pero es muy bonita. Así que nada, me comentan que la comida...